buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Agradecidos contigo, precioso Dios, por la vida, Señor, y por cada oportunidad que tenemos en nuestra vida, mi Dios. Gracias, amado Rey, por tu palabra también, y porque tú, Señor, nos das la fuerza cada día para poder emprender, para ir adelante. Amado Espíritu Santo, enséñanos cada día más, y en esta hora, precioso Dios, con cada persona que dispone de un tiempo para oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es El manso y humilde alegra a Dios. Y vamos a estar leyendo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Les habla de cómo nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana con humildad, mansedumbre, paciencia, amor, el fruto del Espíritu de Dios. Y quien tiene mansedumbre y humildad alegra a Dios. Es como cuando un padre, un papá, observa a sus hijos pequeños y sus hijos hacen cosas bonitas para su papá, que a él le agrada, y ese papá sonríe y se alegra. Así es cuando Dios te observa a ti, hacer lo que a él le agrada, y entonces él se alegra. ¿Qué me respondes si te pregunto, después del amor, cuál es el fruto que más mostró Cristo en la tierra? ¿Cuál dirías? ¿Y cuál es el fruto, la virtud que Él más resalta, que Él más subraya para que nosotros aprendamos de Él? La mansedumbre y la humildad. Están en el mismo contexto, la mansedumbre y la humildad, y son características del carácter de Jesucristo desarrolladas en nuestro espíritu por el Espíritu Santo para la vida cristiana. El Señor sabe que esto nos lleva a crecer y lo alcanzamos por su Espíritu. Pero humanamente esto no se trabaja mucho ahora. Como que no es importante, como que no es prioritario para el ser humano. Cuando la persona ora, cuando pide, como que no hay mansedumbre y humildad en su petición, en su oración a Dios. Las personas piden amor, paciencia, fe, paz y una serie de cosas, pero mansedumbre y humildad no. Muchos piensan que por cristiano ya la tienen. Lo hacen. Y otros piensan que es un modal lastimero, pobrecito. Es un fruto, es una virtud, y el no ser manso y humilde es pecado. Cuidado pues. La ausencia de mansedumbre y humildad desvirtúa a la persona para el Evangelio. O sea, un cristiano sin mansedumbre y humildad no muestra a Cristo,
por lo tanto está descalificado, digámoslo de esa forma, para el Evangelio. No porque el Evangelio lo excluya, la persona se excluye a sí misma. Porque no puede haber un cristiano que no sea manso y humilde. Es una contradicción. Hagamos un ejercicio y en un espejo espiritual véase qué tanta humildad y mansedumbre hay en la persona que se mira en ese espejo. ¿Qué tanto muestras a Cristo? O en una balanza espiritual, lo que hay en la persona que va a la balanza, ¿qué pesa más? O sea, ¿qué son las cosas que en su práctica tienen más peso en esa balanza? Y te darás cuenta cuánta te falta, cuánta hay. ¿Desde cuándo esto no está en tu oración, en lo que tú hablas con Dios? ¿Desde cuándo no se toma en cuenta esto? No muchas personas cuando hablan con Dios le dicen: Dios, que yo pueda ser más humilde. Y aunque sí nos corresponde a nosotros el desarrollar ese fruto, pero claro que Dios tiene que estar, o Dios que está al control de todo, Él quiere escuchar en nosotros la necesidad de aprender, de desarrollar algo tan importante como es esta virtud de la característica del comportamiento de Cristo en la tierra. Entonces tiene que ser mi anhelo, mi necesidad, imitar a mi Señor Jesucristo en mansedumbre y en humildad. Ser feliz a la manera de Cristo, como está en la palabra de Dios, pasa por ser manso y humilde. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero desde antes, desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 37:11, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí hay una promesa de Dios para los mansos y los humildes. ¿Tú quieres esa promesa? ¿Cuál? Se recrearán con abundancia de paz. Heredaremos la tierra. Dios nos la da cuando somos mansos. Entendamos lo que el Señor nos dice en su palabra. La suma de todo el fruto es el carácter de Jesús. Y nosotros lo aprendemos, lo practicamos. Y ahí está el obrar del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero que no solamente nos aprendamos el versículo, sino que también lo practiquemos. El manso es tranquilo, es apacible, no ataca, no es agresivo. El humilde es sumiso, es obediente, no es ostentoso, no es fachoso, no es echón. No, esas no son características de un cristiano. Son dóciles. Así era Jesús en la tierra y así quiere Él que nosotros seamos. Cuando tú buscas de Dios, la palabra de Dios te instruye, el Espíritu Santo te guía y te encuentras con estas cualidades. No te resistas a Dios, es peligroso. Acéptale a Él y a su palabra. Ahí está la clave. Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: pero Él da mayor gracia, porque así dice la palabra de Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y el versículo
7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira esta clave tan poderosa que hay aquí para el hombre, para la mujer de Dios. ¿Qué dice? Sométase a Dios, me rindo a mi Señor. Y de esa forma resistes al diablo. No puedes resistir al diablo si no te sometes a Dios. Pero la gente no le hace caso a esto. La gente se somete al diablo y resiste a Dios. Hace las cosas al revés. Ahí está la clave. ¿Usted lo toma o lo deja? Ser manso y humilde es un mandato de Jesús. Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oye, aquí hay toda una prédica de nuestro Señor en 2 versículos. Le habla a gente que está trabajada y cargada, que reconoce delante del Señor que está trabajada, cargada, quizás angustiado. Y en ese reconocer al Señor, le acepta. Y el Señor le dice entonces: aprende de mí, que yo soy manso y humilde, y vas a hallar el descanso. ¿Sabe qué es lo que el Señor te está mostrando acá y te está enseñando? Que quiere ministrar a tu vida descanso. A quien le busca y a quien le obedece, Él le quiere ministrar descanso. Pero ¿sabe qué hace la gente? La gente se resiste. Se resiste a reconocer delante del Señor. De repente puede ir en alguna actitud lastimera, pero no van de corazón anhelando que el Señor les sane, les restaure. No van de corazón anhelando que el Señor les ministre en su vida, porque el ser humano se resiste a Dios. Aprendan de mí, dice Él. ¿Aprender qué? Aprendan mansedumbre y humildad, es lo que el Señor les está indicando. Porque el resistirse no deja a la persona aprender. Y por eso es que tú ves tanta gente cansada, cristianos cansados, que se apartan de Dios enfriados. ¿Por qué? Porque no quieren aprender de nuestro Señor. ¿Y sabe por qué? Por resistirse. Insisto, el resistirse es peligroso, porque el resistirse no deja reconocer que hay un Dios y Señor, reconocer delante del Señor tu falla, no deja arrepentirse. No hay arrepentimiento si no hay reconocimiento, y el que no se arrepiente no pide perdón a Dios. O sea, no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento si no hay reconocimiento. ¿Qué hay en ti? ¿Resistencia o humildad? Tú sabes que hay en ti. El carácter de Jesús son palabras y acciones. Sí, o sea, la vida de Jesucristo, su carácter, todo el fruto, el evangelio, la doctrina de nuestro Señor, palabra y acciones. Y alguien diría: palabra sola alcanza, no alcanza. Y acciones sin palabra no se puede. Palabra y acciones. Así es la doctrina de Jesucristo, así es el evangelio. Y por eso mucha gente descansaba en Él. La gente era atraída por Jesús. Las aldeas completas no se despegaban de Jesús. Jesús estaba en la mañana en un sector y en la tarde iba a otro. Toda esa gente se iba detrás de Él. Ese era Jesucristo. De diferentes partes, todos los estratos, los más pudientes, los más pobres, clase media, todos los estratos seguían a Jesús.
Y ese siervo, manso y humilde, es compasivo. Se pone en los zapatos del prójimo. Le duele lo que le ocurre a las personas. Así era nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, porque Jesús los veía, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y usted ve la sociedad hoy, después de 2000 años, la gente desamparada. ¿Por qué? Porque no se sienten amparados. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Y algunos incluso que se congregan no conocen de Cristo. Por eso también están dispersos, como perdidos. Porque la gente no se rinde a Cristo. Muchos porque no le conocen, otros porque desobedecen, no quieren, porque se resisten. Incluso hay quien dice que es cristiano, pero está desamparado y disperso. Mucha gente oye y mira lo de Dios. Incluso pudieran asistir a una congregación un domingo, pero no quieren. No quieren compromisos, no se quieren someter, porque se resisten. Pero luego sí esperamos una respuesta de Dios en algo. Esto se trata de crucificar la carne. Cristo fue crucificado por nosotros. Y alguien preguntaría, entonces, ¿por qué tengo que crucificar la carne? Porque hay cosas en nuestra carne que no son buenas. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18. En mi carne nada bueno hay, dice él. Y realmente es así. Por eso mi carne la llevo a la cruz y la crucifico hasta que el pecado muera. Es un batallar, porque nadie quiere ir allá. Pero el cristiano tiene que entender esto. Todo lo contrario a Dios lo llevo a la cruz. Y entonces vivo y ando con el fruto, mansedumbre y humildad. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25 dice, porque el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice ahí. Si vivimos por el Espíritu, esa es mi vida, andemos también por el Espíritu. Día a día, ando por el Espíritu de Dios. Y continúa el apóstol Pablo diciendo ahí, no nos hagamos vanagloriosos. Es un problemita y problemota en muchos. Inclusive hasta el liderazgo cristiano. Vanagloria, gloria vacía. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Malas señales. Cuando hay señales de estas en medio del pueblo cristiano, son cosas contrarias a Dios y al fruto del Espíritu Santo. Cuidado con este tipo de cosas. La palabra manso viene del griego, del idioma griego, y ahí se usaba esta palabra para llamar de alguna forma el domesticar de un animal. Se refería a un animal cuando era domesticado. Impulsos, instintos, bajo control. Jesús la usa. Y en la persona, el manso y humilde, tiene dominio propio, tiene también de amor, tiene de paz, tiene de paciencia, virtudes del Espíritu que vamos nosotros trabajando una a una. Manso no quiere decir bobo, no quiere decir flojo, no quiere decir menso, no quiere decir débil, no. Todo lo contrario.
es fortaleza. Fortaleza bajo control. Ejemplo de esto, un potro joven tiene muchos bríos, pero cuando es domesticado, toda la fortaleza que tiene responde a su amo. Así nosotros los cristianos, cuando el Señor llega a nuestras vidas y el Espíritu Santo trabaja en nosotros la mansedumbre, dependemos de Dios. No de mis impulsos, no de mis instintos, que una corazonada, que una broma rara. No, mi dependencia es de Dios y su palabra. Ahora, esto se trabaja. Con esto no es que tú naciste y que es un automático y hoy levantaste la mano, mañana eres cristiano y pasado mañana eres manso. Esto es un trabajo diario y hay que aprender de nuestro Señor. Cuando tú buscas de Dios, cuando tú eres manso y humilde, tú no eres vengativo, no eres vanidoso, no estás argumentando, no es quién tiene la razón, no me importa la razón. No es fácil esto. El apóstol Pablo nos da una enseñanza tremenda en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo pongo por basura para ganar a Cristo. No es cualquier cosa. Lo que Pablo está diciendo es que todas las cosas que él alcanzó antes de conocer a Cristo, todo eso lo pone por basura. Lo estima como pérdida. No anda llorando. No se está quejando. Ay, yo dejé aquello y lo otro. No se refiere a esa quejadera del ser humano. Pablo dice, aquello lo tengo por basura. Lo perdí. Y si te he visto no me acuerdo. Se acabó. O sea, es una enseñanza al cristiano. Entendamos lo siguiente. Para todo hay dos opciones o más. Pero cuando yo me convierto a mi Cristo, solo contemplo una. Les dije, hay dos, pero solo contemplo una opción. Y hay luchas, carne y espíritu, obras o frutos. Batallas todos los días por salir aprobado en cada una de estas materias, digámoslo así, de estos cursos que lleva, de estas asignaciones, de estas virtudes, de estas cualidades. Se trabaja una a una todos los días y no puedes salir desaprobado en ninguna. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahí es cuando estoy convertido a Cristo. Gracia y misericordia. Es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. De eso se trata el Evangelio. Yo necesito a Jesucristo para ilustrar estas dos virtudes. Cuando Jesucristo fue llevado preso en Getsemaní, Él tenía todo el poder. Sin embargo, Él no se resistió. Aunque en Juan 18, cuando Él vienen a apresarlo allá en Getsemaní, y vienen estos soldados, y vienen estos fariseos, y viene Judas detrás de ellos. Ellos vienen preguntando por Jesús. Cuando Jesús le dijo, yo soy, esa gente cayó de para atrás, sin que Jesús los tocara. La sola autoridad de Jesús los tumbó.
quiere decir que Jesús los pudo barrer, pero Jesús no reaccionó. Jesús era un entendido de la voluntad del Padre. Por eso él vivía, y eso lo llevó o él no tenía problemas en someterse. La humildad tiene que ver con lo de adentro. La mansedumbre tiene que ver más con mi trato afuera, con mi reacción. Tengamos cuidado con las obras de la carne, como ira, contiendas, pleitos y todas estas cosas que están en el día a día del ser humano. Cuando hay mansedumbre y humildad, este tipo de cosas no crecen en la persona. Porque así como el fruto crece, las obras también. Pero cuando el fruto del Espíritu es lo que crece en mí, las obras no tienen chance. Jesucristo es mi modelo de vida. Observemos cómo se comportó Él en los momentos más difíciles, los momentos más humillantes. ¿Cómo se comportó Jesús? No era falsa humildad. Él no pecó. Momentos difíciles y fue provocado, pero Él no pecó. Y así quiere nuestro Señor formar en nosotros ese fruto, pero yo tengo que dejar. Si yo dejo, es que el Espíritu lo va a hacer. Si yo dejo. Si no dejo, no lo va a hacer. Esto no es mirando televisión, series, películas, redes sociales, entretenimiento. No. Así no se alimenta el Espíritu. Así no se forma el fruto. Lo lamento. O sea, si lo tuyo es que necesitas mucho entretenimiento, lo lamento. Lo espiritual no se desarrolla ahí. Si tú eres su iglesia, es con vida de iglesia. No es un tema de religiosidad. No. Es que mi espíritu se alimente con lo espiritual. Y en la vida de iglesia soy entrenado para esto. Soporto, lucho, amo. Esa es la vida de iglesia. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué cultivas? Siembra la palabra. El mensaje que oyes está bien. Ajá, ¿y qué trabajas? ¿Qué cultivas? Porque es muy importante, no solo la siembra, sino lo que se trabaja en el día a día. ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Qué ven ellos? ¿Qué oyen? ¿Qué trabajo hacemos en la semana? O sea, ¿qué tan importante es para ti tu muchacho pequeño? ¿Lo formas tú o lo forman las redes sociales o lo forma el mundo? ¿Quién lo forma? Para ser manso y humilde no alcanza por pasar por una situación difícil. Hay quien cree que la situación difícil ya lo llevó a ser muy espiritual. No, es que te dejó esa situación a ti. ¿Qué sale de ti ahora? Porque si estás igual, se va a repetir esa situación difícil. Ahora, si produjo en mí un cambio, si en mí sale algo diferente de lo que la Biblia dice, si yo lo que hablo es porque esa situación me dejó una enseñanza, gloria a Dios. Yo soy un ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra. La gente cuando me observa tiene que ver lo de Cristo en mí, en ti. Yo aprendo de Él. Y Él fue manso y humilde hasta el final. No señalo, no juzgo, no soy rencoroso, no guardo cositas raras. Aprendo a callar, no paso factura, no me la doy que todo lo sé.
No le doy lugar a la altivez ni a la soberbia, porque Cristo es mi modelo. De eso se trata el Evangelio. No es estar viendo el pecado en los demás o ver el pecado mío como normal. No, es que haya un reconocer, un arrepentirse para ser perdonado, para que lo que no te deja ver caiga, para lo que no te deja hacer caiga. Mire, oramos para que caigan los velos y las vendas mágicas. Ok, reconoce delante del Señor, arrepiéntate y haya perdón de pecados. Y así me voy a parecer más a mi Señor todos los días por lo que dice su palabra. Pero cuidado con el punto de referencia, cuidado. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, o sea, nosotros, midiéndose a sí mismo, por sí mismo y comparándose a sí mismo, no son juiciosos. Lamentablemente es lo que está por muchas partes. Y muchos cristianos dejaron de leer la Biblia y se comportan como lo hacía gente en la iglesia de Corintios. Y Pablo lo está exhortando en ese momento. Tengamos cuidado con palabras que son muy fuertes para corregir a otro. Cuidado. Porque hay quien usa palabras muy fuertes. Y alguien diría, pero Jesucristo las usaba. Pero Jesucristo es Jesucristo. Él es santo. Él no pecó. Cuidado con esto. Aquí tenemos nosotros que alinearnos a cómo es la palabra de Dios y el fruto del Espíritu que trabaja en nosotros. El Señor Jesucristo, manso y humilde, se enojaba por lo que desagrada al Padre, no por lo que le decían a Él. A Él le decían bebedor. Y Jesucristo, yo no soy bebedor. Tú eres glotón. No, yo no soy glotón. Tú haces lo que haces por Belcebú. No, yo vengo de mi Padre. Jesús no le daba importancia a eso. ¿De quién tiene la razón? No, ¿sabe por qué? Porque ese no era su llamado, ese no era su ministerio. Hoy nosotros cazamos cualquier pelea en todas partes. Y alguien nos dijo esto, yo no me puedo quedar con esto. Pero Jesús no cazó ninguna pelea de estas. Cuidado con lo que es contrario a la mansedumbre y a la humildad. Tienes que estar claro para qué te llamó el Señor. Mansedumbre y humildad. Dos palabras usadas en el mismo contexto por nuestro Señor Jesucristo. O sea, bíblicamente estas dos palabras están juntas. Tienen el mismo contexto. En el Antiguo Testamento, la profecía, todos los profetas, cuando hablan del Mesías que venía, hablaban de uno que libertaría al pueblo, y la descripción no es de un militar, es de un manso y humilde, es de Jesucristo. Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 3 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Él no quebrará la caña cascada, no apagará el pabilo que humeare, y por medio de la verdad traerá justicia. Oye, qué poderoso estos 3 versículos. Qué mensaje tan hermoso explicándonos quién es Jesucristo. No está hablando de un dictador, no habla de un poderoso terrenal, de un ofendido, de un resentido, de un amargado. No está hablando de eso, de alguien rudo, áspero, de alguien que vino a insultar. No, Señor. Está hablando del carácter de Jesús. Cuando la mujer samaritana vino a Jesús, cuando ella se encuentra con Jesús, ella estaba quebrada. 5 maridos la tenían a ella en el piso. Jesús no la terminó de hundir. Jesús le ofreció agua, la vida eterna. Cuando la mujer adúltera la trajeron a Jesús, y vinieron unos hombres que eran quizás tan culpables como ella, y la señalaban: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, le dijo Jesús. Jesús no la eliminó, Jesús la sanó, la salvó. Aprendamos de él mansedumbre y humildad. Jesús no vino a quebrar la caña cascada. Cuando la caña ya está quebrada de alguna forma, no es que venga el cristiano a acabarla de romper. No, de eso no se trata. No es que venga cuando ya la mecha se está apagando y venga el cristiano a ponerle el pie. No, no es eso. A eso no vino Jesús. Jesús no solamente vino a enseñarnos con su palabra, Él vino a enseñarnos con su ejemplo. Él no vino a golpear, Él vino a tomar los golpes que eran para ti y para mí. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, el Señor los confronta. Hay momentos que estas personas se iban contra todo lo de Dios. Jesús los confronta y lo quieren lanzar del templo. Él tiene todo el poder y Él pasa por el frente de ellos, los mira y se fue. Mansedumbre y humildad. El siervo que es manso, es calmado, es amable, es obediente, carácter de Jesús. Y en el templo, en otra oportunidad, cuando convirtieron el templo en un lugar de trueque y de negocio y pusieron cualquier tipo de tarantines allá adentro, noten algo, Jesús vino y les sacó los tarantines a ellos, pero no eliminó a ninguno, los pudo eliminar a todos. Es el Hijo de Dios y habían convertido de alguna forma el santuario, lo habían convertido en un lugar de negocio, de trueque, a como es el mundo. Pero Jesús, sin golpear a ninguno de ellos, sacó esos tarantines a la calle. Los puso en su lugar, en aquello que desagrada al Padre. Cuando Jesús vino, Él era el Cordero de Dios. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habrá otra ocasión donde Él sea el león de la tribu de Judá. Y va a rugir
Mientras tanto nosotros seamos mansos y humildes. En Isaías capítulo 53, el profeta nos narra aquí esos momentos de Jesús en la cruz. Esa palabra está escrita casi 800 años antes que ocurriera. Y cuando llegó el momento de que eso ocurriera, fue así como estaba escrito. Y Jesús ahí se quedó callado. Aun cuando Pilato lo increpó, él permaneció callado. Oye, qué enseñanza a nosotros, que tanto nos quejamos, que no nos podemos quedar callados un rato, un momento. Jesús nos está enseñando el contexto de mansedumbre y humildad, bíblicamente. Getsemaní, la cruz, los soldados que lo llevan, las ofensas, los golpes. Usted sabe que cuando hay ofensas, cuando hay golpes, cuando hay insultos, cuando hay humillaciones, es cuando nosotros respondemos. Claro que es cuando el hombre responde. Jesús no respondió. Y hay muchas excusas. Se metieron con mi mamá, se metieron con mis hijos, se metieron con mi honor, se metieron con mi esposa. Usted no sabe qué me hicieron aquí y allá. Muchas excusas. Oye, lo de Jesús fue terrible. Cuando Jesús va a la cruz, los hombres que le golpean, que le arrancaron su cara, que convirtieron su cuerpo en una llaga, que rompieron su cabeza con una corona de espinas, que le traicionaron. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es una enseñanza para ayer, para hoy, para toda la vida. Ese es Jesús. Eso es el fruto de la mansedumbre y la humildad, lo que a mí me enseña. Y el Señor dice: aprendan de mí, no del pastor, porque al pastor le falta todo eso. No de los hombres en la tierra, que si profeta, apóstoles. No, aprendan de mí por la palabra de Dios. Porque todos los demás, nosotros todos, pastores, líderes, obreros y todos los ministros de Dios, batallamos todos los días. Y cada vez que estamos en la palabra, estudiándola, trabajando en la palabra, nos encontramos siempre corrección a nuestra vida. Aprendan de mí, dijo Jesús. Se requiere ser valiente y fortaleza para ser manso y humilde. Y ese valor para la valentía y esa fuerza para la fortaleza vienen de Dios por su Espíritu. Él me lo revela. O sea, a mi carácter, el fruto del Espíritu, valentía y fortaleza. Y esto es por reflejar a quien me llamó. Ese es el Evangelio, no hay otro. Ese es el Evangelio, esa es la iglesia. La iglesia de Cristo es la que está dispuesta al Evangelio. Y el Evangelio es reflejar a quien me llamó, no hay otro. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis en la vocación de quien te llamó, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y habla de solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a una iglesia que soporta, que lucha y que ama. Y le habla de los frutos del Espíritu a la iglesia. No hay de otra forma. La mansedumbre y la humildad se producen por Dios en mi vida. Y eso glorifica a Dios. Pero lo vivimos delante de los hombres. Testimonio. Si no, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay carácter. Y si no está el carácter de Cristo en ti, no eres cristiano. Es necesario en nosotros tener presente que Dios nos tiene aquí en la tierra para reflejar a Cristo. Eso es lo que lo glorifica a Él. Eso tiene que estar en ti. Hay un poder de Dios en mí, en nosotros, en ti. Hay un trabajo, el fruto del Espíritu. Pero entonces alguien de una vez dice, pero pastor, usted sabe que a mí me trataron mal, que a mí me golpearon, que a mí me ofendieron, que a mí no me saludan y que a mí no puedes pegarte en eso. Y cuando entiendes que todo eso es secundario y que está para reflejar a Cristo y que tienes que tener el fruto del Espíritu y que eres manso y humilde por encima de todo lo que a ti te hicieron, cuando tú ves que Jesucristo, todo lo que soportó, o sea, cuando vemos a Jesucristo y su vida, cuando tú entiendes esto, eres sano. Eres sano. Y cuando eres sano, Dios te va a usar para sanar a otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Seamos mansos y humildes con el prójimo. Tratémosles como te gusta que te traten a ti. Es también gracia y misericordia. Gálatas 6:9 dice, no te canses o no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay unas cuantas cosas que te quedan por hacer. No te canses. No te canses. Sigue adelante. Recordemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, cuando habló de las bienaventuranzas, Mateo 5. Bienaventurado quiere decir muchas veces feliz. Y ahí dice, felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los de limpio corazón, felices los pacificadores, felices los que padecen persecución por causa de mí, dice Jesús. Cuando tú ves esto, en cada una de estas felicidades de parte del Señor hay humildad. Sin humildad no puedes seguir a Cristo, no puedes mostrarle. Jesús predicaba esto y lo practicaba. Hay recompensa de nuestro Señor para el que lo imita a Él, para el que lo refleja a Él. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande
porque así persiguieron a los profetas. Gloria al Señor. Cuando alguna situación contraria parece que viniera a perseguirnos, porque hay recompensa. Gloria a mi Dios. Mantente manso y humilde. Quiero terminar con una porción bíblica poderosísima para que sea ministrada nuestra vida. Isaías 57:15 dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la eternidad y con los humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor está diciéndonos ahí que Él, que es tan grande, tan inmenso, tan majestuoso, tan poderoso, que habita en la altura, en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, también habita en tu corazón, en tu vida, cuando tú eres humilde. O sea, el yo ser humilde trae a mi vida al inmenso Dios. Solo con ser humilde. El humilde es el que se somete a Dios. Mansedumbre en nosotros. Eso te lo dice Dios. Jesucristo te lo enseña, el Espíritu Santo te ayuda. Es tiempo ya de que nuestra vida esté sometida a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, precioso Dios. Una vez más, Señor, precioso Rey, ante ti nuestro corazón ha estado dispuesto para que tú, Señor, hables a nuestra vida. Y una vez más, mi Señor, yo te quiero adorar y alabar, mi Dios. Comprometido contigo cada día, Señor, en impartir tu palabra, en recibir lo que tienes para nosotros, precioso Dios. Señor, y en la bendición de tu nombre, Jesús, y en tu nombre bendecir a cada familia, Señor, que se conecta principalmente contigo, mi Dios. Los que están en esta transmisión, Señor, sanidad, restauración, liberación y salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.